Hola, bienvenidos al programa Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para el estudio de la Palabra de Dios y esperamos que ya tengas tu Biblia allí contigo y quizá que también puedas tener lápiz, papel para ir tomando notas de cosas que te van a servir para después para poder repasar y entender un poco mejor. Y también si tienes alguna pregunta la puedes tomar nota allí y nos envías la pregunta para poder responder. Alba, bienvenida. Gracias, estamos felices de poder estar una vez más con todos ustedes para continuar con el estudio de un libro tan bueno, tan, oportuno, tan interesante y que tiene tanto para enseñarnos como es el libro de Apocalipsis. Obviamente, no estamos solos enfocados en el libro de Apocalipsis, pero es el libro principal. Obviamente vamos al resto de la escritura porque la Biblia se explica con la Biblia. Por supuesto, ¿verdad? Por eso te pedíamos que tengas tu Biblia allí contigo. Exactamente, y por eso vamos leyendo distintos pasajes, que sería bueno que también, si te gusta, puedas tomar nota de lo mismo para después, terminado el programa, poder leerlos, o cuando sea el momento que tú consideres poder leerlos nuevamente, pensar, reflexionar al respecto con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es. Pero antes de entrar en esto, Daniel, hay cosas importantes. Así es, que por supuesto estos programas los puedes ver allí en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto. También lo puedes ver en YouTube, bajo el mismo nombre, Nuestras Voces en el Desierto, y que puedas quizás suscribirte a el canal de YouTube, así de esa forma cada vez que publicamos o vamos en vivo con algún programa, tu dispositivo te va a avisar allí que estamos en vivo y vas a poder compartir y poder estar junto a nosotros en esa programación. ¿Cuánto tengo que pagar para suscribirme? Nada, es totalmente gratis, no necesitas pagar absolutamente nada. ¿Tengo que poner mis datos personales? Tampoco, nada. Así que así perfectamente, es. no hay barreras para que lo puedan hacer. Es un correo electrónico como que ya debes de tener para poder tener Facebook o YouTube. Exacto. Otro medio que también tienes es a través de nuestra radio, Radio Messer, y espero que ya tengas la aplicación. Y si no la tenés, ¿a dónde se tiene que ir? A www.radiomesser.com, así como está apareciendo ahora aquí en pantalla, y de esa forma puedes ver toda la programación de la radio, están todos los links que te llevan directamente a las páginas de Facebook, de YouTube. Exactamente. La otra cosa importante que te vamos a pedir que hagas es que le des like o me gusta, share o compartir. Es de fundamental importancia estas dos cosas. Una, ¿por qué los like o me gusta son importantes? Porque esto va a catapultar estos videos hacia las mejores posiciones. Entonces, cuando alguien busca un material informativo respecto a Apocalipsis, adivina qué van a hacer los buscadores. Van a poner este programa con la verdad en los primeros lugares. Segunda cosa, compartir. ¿Por qué es de vital importancia que compartamos? Porque estamos en los tiempos finales. Cristo está a las puertas y el mundo necesita conocer la verdad del Evangelio. Entonces, está en tus manos, al alcance de la punta de tu dedo índice, por así decirlo, que muchas personas puedan saber de este mensaje tan maravilloso que está encerrado ni más ni menos que en la palabra de Dios. Mensaje que no es secreto, mensaje que no es exclusivo, así que no seamos egoístas, compartamos para que muchas más personas puedan saber, como dije antes, la verdad del Evangelio de Cristo. Por supuesto. Y la tercera cosa importantísima, fundamental y sin la cual no vamos a hacer el programa, es orar. Pedirle a Dios que sea quien nos dirija, que su Espíritu Santo impresione nuestras mentes y también la de ustedes. Así que por eso los invitamos ahora a orar. Así es. Amante Padre, gracias le damos por darnos esta oportunidad de poder abrir su palabra, para poder escudriñarla, entender el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros y que nos están ayudando para poder alcanzar la meta que usted tiene, que es vivir por la eternidad. Gracias nuevamente por sus bendiciones hasta aquí y Señor, venga a enseñarnos hoy. Amén. En su nombre, amén. Amén. A lo largo de todos estos programas de Develando las Escrituras, el Señor se ha hecho presente y nos ha ido mostrando cosas maravillosas en la palabra de Dios. Y el programa pasado no fue la excepción. Estuvimos viendo en el programa pasado el final del capítulo 15 y estábamos analizando justamente cómo es esto de las plagas y demás, que no entramos en profundidad en las plagas, obviamente, pero simplemente fue un vistazo muy rápido que Juan nos dio, como que fuera el preludio, el capítulo 15, el preludio del capítulo 16, donde va a extenderse
con amplitud ya en el tema ese que habíamos mencionado. Pero sí es importante lo que veníamos diciendo en cuanto al capítulo 15, de que estos eventos se dan justamente un poco antes de la venida de Cristo. Y si no queremos ser participantes de las plagas, si no queremos ser de aquellos sobre los cuales caigan, o los cuales padezcan este tipo de situación, necesitamos ahora más que nunca aferrarnos a Cristo. Necesitamos entregarnos completamente a Él, ser uno con Él, permitir que cambie aquellas cosas que hoy día nos estarían impidiendo entrar al reino de los cielos. Caprichos, pecados ocultos, otros no tan ocultos, pero que de alguna forma los aceptamos y los tomamos como normales, defectos de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos entonces entregarnos en las manos de Cristo, que Él nos transforme a su imagen, y de esa forma entonces tendremos la certeza de que lo que leímos al final del capítulo 15 y lo que veremos ahora en el 16 no nos tocará a nosotros, no seremos parte de la misma, sino que seremos simples espectadores de lo que le ocurra a los demás que rechacen a nuestro Señor. Así es, así es. Y bueno, sigamos entonces con leyendo el libro de Apocalipsis, y ahora, como dijo Alba hace un momento, entramos al capítulo 16. Pero recordemos que en la antigüedad no existía esta división en capítulos y versículos. Así es. ¿Okay? Esto lo notamos claramente en el capítulo 16, ahora donde vamos a comenzar a leer, donde se continúa con el hilo conductor de los ángeles con las copas de la ira de Dios. Pero vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí, gigantesco, en el estudio del capítulo 16. Es necesario que tratemos este tema de la ira de Dios. ¿Y qué es esto de la ira de Dios? Como dice el título allí, en mi Biblia dice las copas de ira. Y como dije, ¿qué es esto de la ira de Dios? ¿Cuándo se da? ¿Cómo hemos de entenderla? Y otra pregunta más. ¿Es lo mismo nuestro enojo que la ira de Dios? Trataremos... Preguntas, Muy interesantes las preguntas. Trataremos, con la ayuda del Señor, de dar respuesta a estas preguntas y de esa forma poder entender mejor el tema que este capítulo de Apocalipsis 16, nos está queriendo mostrar. Comencemos por decir que la ira de Dios no es lo mismo que el enojo humano. Como bien sabemos, el enojo humano habla de un ego atacado, dañado, ofendido, y la gran mayoría de las veces es irracional. Sí, nos enojamos por cualquier cosa. Así es. Y obviamente no santificada. Es más, fíjate si será diferente que la misma palabra dice, si se enojan, no pequen. No pequen. O sea que por algo lo dice, ¿verdad? Exactamente. Ok. La ira de Dios no tiene ninguna de estas características. Al contrario, la ira de Dios es justificada y santa. ¿Okay? Asimismo, el enojo humano tiene por objetivo al ser humano en tanto que la ira de Dios tiene como objetivo el pecado. O dos focos diferentes. Dos focos totalmente diferentes. Nuestro enojo es algunas veces incontrolado y tiene como base una naturaleza pecaminosa. No así con la ira de Dios, cuya base es el amor por el ser humano y jamás sigue los patrones de descarga emocional que tiene el enojo humano. Así es. Y al contrario, veremos que es una ira justa. A lo largo de la historia, y tal como lo registra la Escritura, la ira de Dios se ha manifestado muchas veces. Correcto. Algunos pasajes que nos pueden ser de ayuda, que quizás lo podríamos ir leyendo para poder analizar un poco todo esto. Y vamos a comenzar con Ezequiel capítulo 25, versículos 16 y 17. Vamos allá entonces. Ezequiel 25, 25, 16 y 17. sí, 16 y 17.
Para aquellos que están buscando el pasaje, déjenme decirles que buscan el libro de Daniel, y antes del libro de Daniel encontramos Ezequiel. Ezequiel, Así Daniel, es. Oseas, es el orden que tiene. Ujú. Versículos 16 y 17 entonces ahora. Sí, por favor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Qué distinto el accionar de Dios. Así es. Digo, porque cuando el hombre busca venganza es con odio en su corazón, con sentimientos muy negativos. Cuando el Señor busca venganza y cuando el Señor descarga estas reprensiones de ira, ¿ah? Digo, lo está haciendo justamente como un llamado de atención para atraerlos nuevamente a ellos. Así es. ¿Hay algún así otro es. pasaje, Daniel, aparte de esto? Sí, nos vamos al libro de Isaías. ¿Ok? Isaías, un poquito antes de ahí del libro de Ezequiel. Isaías capítulo 26 y en el versículo 21. Y allí la palabra de Dios nos dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego. 26, 21. 26, ¿De 21. Isaías? Me había ido a Proverbios. Sí, Adelante, en brasas íbamos a terminar, con la sí, ira de Dios, con la pero ira de no Dios, era sí, pero no era precisamente esa. ese el pasaje, Sí. ¿verdad? Pero Isaías 26, 21. 26, 21, así es. Dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Sale Ok. para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Interesante. Así es. Vamos a seguir porque hay otros versículos también que necesitamos ir leyendo para entender un poco más. Vamos al libro de Nahum, capítulo 1, versículos 2 al 6. A ese se me complicó un poquito Ese está un encontrarlo, poquito pero más. Nahum, Habacuc, anda por allí. ni se En el preocupen, Antiguo Testamento. para no perder tiempo. Ujú. Yo me voy ni más ni menos que al índice 1322, dice mi página. Muy bien, Nahum. Así es. ¿Cuánto dijiste? Nahum, capítulo 1, versículos. ¿Tienes allí? Nahum ya. Casi. 2 al 6. Después de Miqueas. Así es. Dijiste Nahum 1, ¿verdad? 1, 2 al 6, por favor. Dice lo siguiente. Te espero. Sí, ya estoy. Jehová es Dios celoso y vengador. Ujú. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Ujú. Ok. Muy interesante todo lo, o sea, ahí el título de ese capítulo es La ira vengadora de Dios. Exacto. Ujú. Me gusta el versículo 3 cuando dice que Jehová es tardo para la ira, Así pero es grande en poder y no tendrá por inocente a culpable. Es tardo para la ira. Digo, a diferencia de los dioses griegos y romanos y demás que se enojaban por cualquier bobería y cosas por el estilo, nuestro Dios, el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, a él no le gusta airarse, pero tampoco tolera la injusticia. Por eso dice acá, dice, no tendrá por inocente al culpable. Y él, a lo largo de toda la escritura, nosotros podemos ver como siempre está de una y otra forma enseñando cuál es el camino verdadero y las consecuencias de no seguirlo. Entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Así es. Siempre quiere lo mejor. Exacto.
Pero ahora también nos vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4 en el verso 14. Yo ya lo tengo aquí. Éxodo 4, 14, que dice: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Él no está enojado, o sea, específicamente contra la persona de Moisés, sino contra la falta de fe de Moisés. Así es. Las excusas tontas que Moisés está poniendo para no hacer la tarea a la cual Dios lo está llamando. Eso es lo que le está molestando a Dios. Así es. Y ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 9 y en el versículo 8. Que allí dice: En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Porque ahí está la rebelión de Israel en Horeb, o sea, el pueblo de Israel se rebela. Exactamente. Y no hace lo que Dios les pide que hagan. Exactamente. Entonces, ahí conocieron la ira de Dios. Justamente donde Moisés va a golpear la roca en vez de hablarle. O sea, hicieron enojar a Moisés y hacen enojar a Dios. Así es. Y ahora nos vamos al libro de Jueces, el último versículo. Jueces capítulo 2, versículo 12. Jueces, unas hojitas más adelante estaba allí. Josué, Jueces, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué nos dice allí, Alba? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Ok. Como siempre, el pueblo de Israel y hasta nosotros hoy seguimos haciendo cosas que no van acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente, y estamos provocando a ira a Jehová. Dios. Así es. Como ven, a medida que fuimos leyendo los pasajes, encontramos que la ira de Dios tiene un justificativo y es su enojo contra el pecado practicado por aquellos que se dicen pueblo de Dios o que dicen seguirlo. Exactamente. ¿Okay? Ahora tal vez alguien se está preguntando en su mente, ¿no dice la Biblia que Dios es amor? ¿Verdad que sí? Y nosotros respondemos, por supuesto, claro que sí. Claro que sin lugar a dudas, Dios es amor. Bien, podrán decir entonces, ¿acaso no es incompatible la ira con el amor? Interesante. Así es. Y nosotros decimos, claro que no. Les pongo un ejemplo. Tienen un hijo pequeño que ha comenzado a andar. Obviamente cuando comienzan en esta etapa parece que no pueden parar de explorar todo lo que les rodea y obviamente de tocar todo lo que pudiera estar al alcance de sus manos. Así es. Pero hay ciertos elementos de los cuales es mejor mantener distancia, sobre todo cuando una criatura tan pequeña no logra entender cabalmente el peligro que encierra el tocarlos. Ajá. ¿Okay? Correcto. Pongamos, por ejemplo, los enchufes o las conexiones eléctricas que están empotrados en la pared. No sé por qué los niños, la verdad que todos sentimos atracción por ello, por experiencia propia, tenemos y sentimos esa especial atracción hacia esas conexiones eléctricas, ya sea de tocarlos directamente con los dedos o incluso poner algo adentro. ¿Okay? Introducir cosas que en ellos, como puede ser un elemento cualquiera que sea de un material conductor de electricidad, con la nefasta consecuencia que acarrea este acto. Más de un uno le golpecito bastante grande. En algunos países la potencia en voltaje es más grande que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que aquí es 110, por ejemplo, en algunos países son 220 y ahí el golpecito ya es más grande, se siente por experiencia propia. ¿Okay? Obviamente, ante la posibilidad de que nuestro hijo pudiera hacer algo de esto, lo vigilamos e incluso decimos que no es bueno que se acerque a ellos y mucho menos que intente tocarlos.
¿Y por qué creen que hacemos esto? ¿Les parece que es por proteger al artefacto eléctrico? Claro que no. Exacto. Lo hacemos para proteger a nuestro hijo, al que amamos con todo el corazón. Pero seguramente a más de uno de ustedes, ya sea como padre o como hijo, le habrá pasado que se dieron a la tentación y ¡zas! Ahí vino el golpe eléctrico. Introdujeron un objeto metálico en uno de ellos y el golpe de corriente eléctrica no se hizo esperar. Más allá del susto que nos da esa milésima de segundo que hace la diferencia entre una situación sin peligro a una altamente peligrosa, nuestra reacción es separarlo protegiéndolo del posible daño y después nos alcanza el enojo que se vuelca en uno o más reproches, donde le recordamos cuál fue la orden que le dimos. ¿No es así? Así es. ¿Ok? ¿Y por qué es que nos enojamos en esa situación? Muchas pueden ser las causas, pero indudablemente una de ellas será la desobediencia en la que incurrió nuestro hijo o que incurrimos nosotros. Cuando niños. Cuando niños, así es. ¿Y por qué nos duele esa desobediencia? También muchas causas puede tener, pero una de ellas es porque queremos evitarle dolores mayores o consecuencias nefastas a nuestro pequeño y a su futuro. ¿Y por qué queremos hacer esto? Aquí solo debería de haber una respuesta, y es porque lo queremos con todo nuestro ser. Entonces, volviendo al principio, la ira fue en cierta forma una manifestación de amor. Obviamente, el ejemplo que pusimos es muy pobre y simple comparado con la ira de Dios y el amor que tiene por cada uno de nosotros. Sí, queda chiquito el ejemplo. Queda chiquito, ahí está. La ira de Dios trata de hacer volver al hombre, al ser humano, de su camino de muerte. No quiere que ninguno de nosotros perezca, al contrario, quiere que todos alcancemos la salvación. Pero vamos a ver que otro pasaje que nos habla un poco de esto. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y en el versículo 6. ¿Okay? Hebreos, capítulo 12 y en el versículo 6. ¿Tienes por allí? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ok. Hay una hermosa respuesta de nuestro Dios allí. Su corrección, su reprensión, vienen de la mano de la salvación basada en el amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero vamos a avanzar un poquito más en esto de la ira de Dios, pues aún hay otros aspectos que son de consideración. Y otro aspecto es que la ira de Dios es escatológica. Sí, ¿Y qué queremos decir con esto? Escatológica. Pues que se manifiesta mayormente en el tiempo del fin. Es la forma de Dios de llevar a la terminación del mal que por tanto tiempo ha estado pupulando en este mundo y llevando a la destrucción de tantas personas. El mal tiene un punto final y ese punto final está dado ¿por quién? Por Dios. Por Dios, nada más ni nada menos. Y Él no deja la resolución del conflicto en manos de nadie más. Al contrario, toma partida Él mismo en esto. Qué bueno eso. Él es el encargado de esto y por eso quiere lo mejor para nosotros. Y por eso también está la ira de Dios a veces cuando no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Pero vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 2 y en el versículo 5. Allí unas hojas más atrás. Romanos capítulo 2 y en el versículo 5. Que allí nos dice su palabra. Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Justamente, está hablando de que es algo escatológico, es del tiempo final, porque Dios va a dar el pago al final. Uh-huh. Y si vamos a lo que habíamos leído hace muy poquito en el programa anterior, en Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Otra vez, las postreras, las últimas. Las últimas. ¿Verdad? Y Así a su vez porque se consumaba, o sea, llegaba a su fin, con esto se completa. Así es. Es la última oportunidad en que Dios va a sentir ira, justamente, porque ahora se termina con todo aquello que tiene que ver con el pecado. Por supuesto. Y este es un evento que Isaías lo denomina de una manera especial. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 28 y en el verso 21. Isaías capítulo 28 y en el verso 21, que allí nos dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 28, 21. 21, perdón, estaba leyendo el 1, perdón. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Es extraña porque justamente no le gusta destruir, no le gusta no castigar. Quiere la maldad, no quiere nada malo, quiere lo mejor para nosotros. Exacto, no quiere él tener que llegar a ese fin de que tenga que terminar destruyendo a los que siguen el mal. Él quiere que nos volvamos de nuestro camino. Él no quiere hacer esa extraña obra. Para él es extraño el castigar, es extraño. No. Y ojo que cuando decimos de castigar no estamos hablando de... porque la palabra de Dios dice que justamente él no castiga porque nos ama. Pero el hecho de permitir las consecuencias de nuestros actos. Así es. ¿Verdad? Pero él no quiere la destrucción de nadie. Dice: yo no quiero que el impío perezca, sino al contrario, que proceda al arrepentimiento y se vuelva a mí. Constantemente el Señor está: volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Pero llega un momento que el mismo amor y la misma justicia de Dios lo llevan a terminar con esto. Por amor a los que lo han seguido y por amor a los que han decidido también darle la espalda. Son las dos cosas. Y como podemos ver, el Señor toma muy en serio esto del pecado y por ende actúa en consecuencia. Y esto nos tendría que hacer reflexionar a nosotros que tratamos el pecado de una forma tan liberal. Pero recordemos que el pecado de la humanidad fue lo que llevó a Cristo a la cruz, donde el que era sin pecado cargó con los nuestros, donde esos pecados hicieron que se abriera un abismo entre Cristo pendiendo en la cruz y la presencia del Padre. Pero Alba, nuestro tiempo ha avanzado bastante. Así y quisiera que meditemos en esto, de todo lo que hemos leído hasta aquí y también lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Exacto. Y que, como dijimos recién, abrió ese abismo que creó entre Él y su Padre. Y su Padre. Fíjate que los pecados nuestros que Él cargó sobre sus hombros, porque Él no tenía pecado, pero Él cargó sus pecados, tus pecados, nuestros pecados sobre sus propios hombros. Eso hizo que el Padre no pudiera estar con Él constantemente en la cruz, porque no puede contaminarse la santidad de Dios con los pecados de la humanidad que estaban sobre Cristo. Y eso hizo que en el momento crucial de Cristo, mientras pendía en la cruz, hubiera una separación. Tan grande. Exacto. Así es. Pero Alba, el tiempo ha terminado, como dijimos, y bueno, te invitamos para que puedas seguir con nosotros, primero escuchando la radio, así Radio Messer, que en pantalla ha estado apareciendo ahí varias veces el nombre de la página, www.radiomesser.com, y allí tienes toda la información de la radio y también de nuestro ministerio. Así es. Pero terminamos con una oración. Sí. Padre Dios nuestro que en los cielos se encuentra, gracias le damos, porque usted es amor, es justicia y misericordia, porque es tardo para la ira, pero también, Señor, es grande en benignidad, en bondad. Así es. Y también, Señor, hará justicia. Amén.
Gracias, Padre amado, por habernos permitido aprender un poquito más acerca de su ira justa, su ira santa, pero también, Señor, una ira reflejada en el amor. Ayúdenos, Padre, a poder andar en su camino, en sus pisadas, en lo que resta de este día, de esta semana y en todos los días que nos queden por vivir en esta tierra. Por favor, Lo Padre. pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te invitamos en la próxima semana a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que lo pasen muy bien y que Dios los bendiga.